Hola, muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Sandoval Ramírez. Soy licenciado en Derecho, abogado postulante. ¿Qué quiere decir esto? Que me dedico a litigar. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente curso el último semestre de una maestría en juicios orales en la Universidad Autónoma de Durango. Y pues bien, quiero comentarles que he decidido realizar una serie de videos tutoriales en materia de derecho en agradecimiento a lo que dichas instituciones educativas me han brindado, la formación que me brindaron, y en agradecimiento a la sociedad que me ha dado trabajo y, pues, sobre todo, grandes satisfacciones. En esta ocasión, en este video, vamos a hablar del divorcio, ¿sí? Y en otros videos estaremos hablando de otros temas de importancia para la sociedad, que desde mi punto de vista les pueden ser muy útiles al momento de tomar ciertas decisiones legales, ¿sí? Vamos a hablar del divorcio. Primeramente quiero que aclaremos qué es el divorcio. El divorcio no es otra cosa que la disolución del vínculo matrimonial. Es la ruptura del vínculo matrimonial que une a los esposos, a los cónyuges, a la pareja. Sí, ya que el matrimonio es un contrato civil, es uno de los contratos civiles más importantes. Muchos juristas debaten sobre si es un contrato o no, pero tiene todas las características de un contrato civil. Otros dicen que no es un contrato civil, que es un contrato familiar. Pero desde mi punto de vista y desde el análisis que he realizado a lo largo de los años, el matrimonio es un contrato civil que tiene mayores alcances incluso que la compraventa, que el arrendamiento. Si la compraventa, cuando usted compra un vehículo, lo vende, cuando usted compra una casa o la vende, cuando arrienda una casa, cuando renta una casa. Ustedes han conocido ese tipo de contratos. Bueno, pues el matrimonio es un contrato civil muy importante y muy trascendental. Le repito, hay juristas que señalan que no es un contrato, que es un acto jurídico solemne, pero es un acto jurídico en los que se adquieren obligaciones, derechos y obligaciones, por supuesto, pero más obligaciones que derechos. ¿Qué marca la complejidad del divorcio? Muy sencillo, muy simple. La complejidad del divorcio todo tiene que ver con la voluntad de las partes, con la capacidad de las partes para ponerse de acuerdo a la hora de disolver su vínculo matrimonial, ¿sí? Es la capacidad que tengan de ponerse de acuerdo respecto de los hijos, respecto de los bienes y respecto de otras cuestiones que en lo sucesivo vamos a señalar. ¿Qué tipos de divorcio contempla el Código Familiar en el estado de Zacatecas? Bueno, contempla el divorcio voluntario por mutuo consentimiento, el divorcio, ahora la nueva modalidad, y muy importante este divorcio, incausado o sin expresión de causa. También contempla ahí la posibilidad de un divorcio administrativo, pero en esta ocasión hablaremos del divorcio voluntario y del divorcio incausado o divorcio sin expresión de causa. Bueno, y vamos a hablar de divorcio. Vamos a comenzar con el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento. Este tipo de divorcio, permítanme señalarles que es el más corto, el más económico y el menos lesivo para los divorciantes. ¿Por qué es el menos lesivo? Porque al hacer un divorcio voluntario por mutuo consentimiento, se supone que las partes han logrado consensar la forma en que habrán de disolver su vínculo matrimonial. Pero no perdamos de vista que este tipo de divorcio, sobre todo, es menos lesivo para los hijos, en el caso de que existan hijos, para los hijos menores de edad e incluso los mayores, ya que es del conocimiento público de que cuando una pareja se separa, independientemente de si está casado o no, quienes sufren el impacto emocional de manera importante, pues son los hijos. Entonces, este tipo de divorcio es el más conveniente, es más rápido. Es un proceso que puede durar aproximadamente mes y medio, 2 meses. Todo depende de la carga de trabajo del órgano jurisdiccional que resuelva nuestro divorcio, ¿sí? Entonces, este divorcio es muy práctico. Solo que este divorcio tiene varios requisitos, pero uno de ellos es de que los divorciantes, la pareja, los cónyuges, los esposos que pretendan disolver su vínculo matrimonial a través de este juicio especial de divorcio voluntario o divorcio por mutuo consentimiento, tienen que tener 1 año de haber contraído su matrimonio civil.
como mínimo un año, ¿sí? Prácticamente no es una demanda, sino es una solicitud de divorcio que se le hace al órgano jurisdiccional competente. En este caso aquí, en el caso de Jalpa y del Distrito Judicial de Jalpa, pues habrá de presentarse ante el juez de primera instancia y de lo familiar del Distrito Judicial de Jalpa, ¿sí? Es una solicitud que es firmada por ambos divorciantes, por los esposos, donde le solicitan al juez la disolución de su vínculo matrimonial, el de la sociedad conyugal y la disolución, por supuesto, de la sociedad conyugal, o en el tema del régimen de separación de bienes, pues ahí eso es otra cuestión que ahorita señalaremos más adelante, ¿sí? Lo importante otra de las cosas importantes de este divorcio es de que no es necesario señalar los motivos por los cuales yo ya no deseo seguir unido en matrimonio civil con mi pareja, con mi esposa, ¿sí? No es necesario señalar, basta con decir que por así convenir a nuestros intereses y por existir circunstancias o causas que hacen imposible nuestra vida en común, hemos decidido promover nuestro divorcio a través de este procedimiento especial de mutuo consentimiento, nada más. Pero hay algo muy importante en este tipo de divorcios, ¿sí? Ya que como lo estamos señalando, es un divorcio voluntario, es un divorcio por mutuo consentimiento. Y al ser un divorcio voluntario, al existir un consenso, un acuerdo entre las partes, la ley exige que se agregue un convenio en el que se establezcan una serie de cosas. Una de ellas es quién tendrá la guardia y custodia de los menores hijos de edad durante el procedimiento, o así como después de ejecutar el divorcio, es decir, durante el procedimiento y cuando se termine el caso, cuando el caso ya quede firme, cuando el caso ya no permita una apelación, cuando sea un asunto totalmente concluido, ¿sí? ¿Quién tendrá la guardia y custodia? Desde ahí ya tiene que estar establecido y firmado por ambos divorciantes, por el esposo y por el esposo, quién va a tener la guardia y custodia de los hijos. Bueno, otro de los requisitos, y no menos importante, es tenemos que señalar en ese convenio el modo de subvenir las necesidades de los hijos durante el procedimiento, así como después de terminado ese procedimiento, es decir, estableciendo la forma, modo, tiempo, fecha y forma de pago de la persona, del cónyuge que no tenga la guardia y custodia. Es decir, si la esposa, la mamá de los menores va a tener la guardia y custodia, pues se deberá establecer qué cantidad, en qué forma y cuándo le estará otorgando a sus menores hijos una pensión alimenticia, ¿sí? La pensión alimenticia se deberá establecer en ese convenio. Otro de los requisitos es de señalar la casa que servirá de habitación para cada uno de los cónyuges. No lo considero tan importante, pero bueno, aquí se señala porque se supone que si ya se están tramitando su divorcio, debe existir una separación. Es decir, durante el procedimiento, nada más durante el procedimiento, donde vas a vivir tú divorciante hombre y tú divorciante mujer. ¿Dónde van a vivir cada quien por separado? Habrá que señalarlo. Y es uno de los requisitos que establece en nuestro código familiar vigente en nuestro estado de Zacatecas. Señalar si uno de los cónyuges le dará una pensión alimenticia al otro. Al ser un divorcio voluntario, cabe la posibilidad, como hay un acuerdo, un consenso, se puede convenir si el hombre tiene la posibilidad de otorgarle no nada más una pensión alimenticia a sus hijos, sino a su expareja o a la divorciante, a la persona de la que se está divorciando, cabe la posibilidad de hacerlo durante el procedimiento. Y también señalar si alguno de los cónyuges tendrá derecho a una pensión alimenticia después del procedimiento. Y pues esa podrá ser vitalicia, por el tiempo que dure el acreedor y por el tiempo que dure el deudor alimentario en este proceso. Se puede convenir en este sentido, ¿sí? Porque es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Recordemos que estamos ante la presencia de un divorcio voluntario, un divorcio por mutuo consentimiento, ¿sale? También en este convenio que se presenta junto con la demanda en este divorcio voluntario, es necesario señalar la manera de que se administrarán los bienes cuando existen bienes, tanto muebles, como este que tenemos aquí, como la computadora, inmuebles, las casas, los terrenos, cómo se van a administrar esos bienes durante el procedimiento y
cómo se va a liquidar esa sociedad con los bienes de la sociedad conyugal una vez terminado. Si la forma de administrar los bienes y la forma en que se habrá de liquidar. Es decir, cómo los vamos a repartir, cómo los administramos durante el corto tiempo que dure este divorcio y cómo nos los vamos a repartir. Es decir, la casa de la calle fulana de tal para ti, el terreno que existe, el terreno rústico para mí, la camioneta verde para ti, etcétera, etcétera. Debemos señalar la forma en que se habrá de administrar y liquidar la sociedad conyugal durante el procedimiento después de ejecutar el divorcio. Para este efecto, se debe acompañar un inventario de avalúo de los bienes que conforman la sociedad conyugal. Es decir, una lista de bienes, ese sería el inventario, y el avalúo cuánto vale. Y, por supuesto, acreditar la propiedad de esos bienes, tanto muebles como inmuebles, con los títulos de propiedad correspondientes. Se agregan al convenio para que pueda ser admitida. Al admitirse la solicitud, el juez, si la encuentra ajustada a derechos y ve que reúne todos los requisitos que señala la ley en la materia, que señala el Código Familiar y el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Zacatecas, admitirá la demanda y citará a los divorciantes, la esposa y el esposo, a una junta de avenimiento. ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, el Estado mexicano considera que los hijos nacidos dentro del matrimonio, eso considera entre comillas, tienen la posibilidad de ser mejores ciudadanos, que pueden tener una mejor crianza, y la apuesta al matrimonio civil como uno de los medios morales para formar una familia. Por eso al tratarse de un divorcio voluntario y no necesario como era antes, como se contemplaba antes, pues el Estado considera que puede existir, aunque sea la remota posibilidad, de que las partes se desistan de divorciarse y puedan llegar a un acuerdo y puedan, como decimos comúnmente, contentarse e intentar nuevamente vivir en matrimonio, ¿sí? Los llamará ahí y también se analizará en esa junta de avenimiento el convenio que las partes anexaron a su solicitud de divorcio o a su demanda, pero yo insisto que más que una demanda es una solicitud. Una demanda podría ser porque se le está demandando o se le está pidiendo al órgano jurisdiccional competente que disuelva su matrimonio, pero es nada más en ese sentido, ¿sí? En donde ya, como ya les señalé, el juez exhortará a las partes para que no se divorcien, pero si las partes insisten en divorciarse y una vez analizado el convenio y si el juez considera que lo encuentra pegado a derecho, que las cantidades que se señalan como pensión alimenticia resultan prudentes para los hijos y están relacionadas con el principio de proporcionalidad que rige la materia alimentaria, es decir, atentos a lo que señala un artículo que dice que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Bueno, pues lo aprobará de manera provisional y citará a las partes para oír sentencia, ¿sí? Quedará citado, salen de la junta, firman y ya se pasan los autos para que se dicte la sentencia correspondiente, quedando aprobado de manera provisional el convenio que las partes anexaron a su solicitud de divorcio, ¿sí? Este tipo de divorcio, en este tipo de divorcio es muy importante señalar que en este tipo de divorcio las partes no pueden hacerse representar por apoderados o representantes legales. Esto es personalísimo, ya que tienen que ir a una junta, esa junta que vamos a llamar esa junta de avenimiento, donde son convocados por el órgano jurisdiccional para la celebración de esa junta que de manera clara y de manera imperativa señala nuestro Código Familiar. Otra de las cosas importantes, otro de los rasgos importantes en este caso, es de que debe de ser presidida necesariamente por el juez. El juez debe de presidir esta junta de avenimiento. Y bueno, una vez que como ya lo señalamos, se cita para sentencia, se pasan los autos, el expediente para el área donde se dicta la sentencia, y una vez dictada, ¿qué va a contener esa sentencia? Donde se va a decretar, si es procedente, la disolución del vínculo matrimonial que unía a esa pareja. La disolución de la sociedad conyugal, es decir, de la disolución de la sociedad conyugal si fue el régimen con el que se casaron las partes, si no fue por separación de bienes, y se aprobará de manera definitiva
el convenio respectivo, es decir, el convenio que las partes anexaron a solicitud de divorcio en un principio y que fuera aprobado o modificado en la Junta de Avenimiento, será aprobado, el cual se elevará a la categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto será obligatorio para las partes, ¿sí? Ya no hay vuelta atrás. Una vez que esa sentencia salga y no sea apelada, causará estado y quedará como un negocio totalmente concluido. Si no fue impugnada, es decir, si ya no fue apelada, o en su caso no se interpuso el recurso de amparo o en este caso el juicio de amparo, pues bueno, esa quedará firme y esa será como cosa juzgada y será obligatoria para las partes. Bueno, ahora vamos a hablar del divorcio incausado o sin expresión de causa, una nueva modalidad, y una modalidad que yo aplaudo en virtud de que en este tipo de divorcio, bueno, y antes de continuar quisiera señalar que el divorcio voluntario, bueno, pues como ya lo señalamos, es un divorcio por mutuo consentimiento. Las partes ya se pusieron de acuerdo, ambas partes quieren divorciarse. Pero ¿qué pasaba antes cuando uno de los esposos, uno de los cónyuges, no quería dar el divorcio al otro? Pues necesariamente tenía que promover un divorcio necesario y agarrarse de una de las causales que señalaba la ley, ¿sí? Pero en ese tipo de divorcio no es necesario invocar ningún tipo de causal. Basta con señalar que ya no deseo continuar con la relación matrimonial que me une con mi esposa, con mi pareja, nada más. ¿Por qué ahora no es necesario esto? Bueno, porque nuestro código familiar fue modificado y señala esa posibilidad. Señala la posibilidad de que una persona se pueda divorciar aún sin consentimiento del otro a través de un divorcio sin expresión de causa o un divorcio incausado, ¿sí? Antes, como les había señalado, existía la figura, la modalidad o el régimen del divorcio necesario. Si mi pareja no me cree el divorcio, yo tendría que agarrarme una de las causales que en ese tiempo señalaba la ley, como por ejemplo el abandono del domicilio conyugal sin causa justificada por más de 6 meses, la violencia familiar. ¿Sí? La violencia familiar es un concepto muy amplio porque implica la violencia física, psicológica, económica, sexual, etcétera, etcétera. Si yo tenía que invocarme este tipo de cosas, y una muy usada por los abogados que yo ya le llegué a utilizar en múltiples ocasiones, que era la de la separación de los cónyuges por más de un año, independientemente del motivo que lo haya originado. ¿Sí? La separación de los cónyuges, si se prolonga por más de un año, independientemente de lo que lo haya originado, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos. Existían otras que en este momento no recuerdo, pero bueno, era necesario invocar una de las causales o agarrarme de uno de esos pretextos que señala la ley para que procediera mi divorcio, independientemente de que mi esposa no me lo quisiera otorgar, ¿sí? Pero bueno, ahora nuestro Código Familiar lo contempla y por supuesto la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se ha pronunciado a través de una jurisprudencia por contradicción de tesis, que es que esos códigos, que esas causales que señalan los códigos de las entidades federativas, donde señalan como requisito para promover el divorcio, invocar una de las causales, pues son inconstitucionales, ya que vulneran el derecho fundamental a la libre determinación, ¿sí? El libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho fundamental contemplado en nuestra Constitución. Es uno de los derechos fundamentales. Lo que antes señalábamos como derechos humanos, ahora es un concepto un poco más amplio, ha sido modificado en nuestra Constitución, pero es un derecho fundamental. Un derecho fundamental, el libre desarrollo de la personalidad. Basta con que yo en mi demanda, porque si esto es una demanda, señale yo, esto es un juicio contencioso, señale que yo no deseo y que ya no deseo continuar con la relación matrimonial que me uní con mi esposa. Este criterio de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es obligatorio para los órganos jurisdiccionales que conocen de los divorcios en todo nuestro país a partir del lunes 13 de julio del año de los 2015. ¿Sí? Ya, repito, ya no es necesario que yo pueda invocar cuando no existe la posibilidad de que podamos celebrar nuestro divorcio
a través de un divorcio por mutuo consentimiento, a través de un acuerdo entre las partes, pues a mí me queda la posibilidad de promover un divorcio sin expresión de causa, un divorcio incausado, ¿sí? Donde nada más lo único que tengo que señalar es que ya no deseo continuar con la relación matrimonial que me une con mi esposo, en el caso de las mujeres, que los une con su esposo. Para promover este tipo de divorcio se necesita presentar una demanda, por supuesto, ante el órgano jurisdiccional competente, en el que se agregue una propuesta de convenio. A diferencia del divorcio voluntario, donde ambas partes ya firman el convenio, donde ya se pusieron de acuerdo, aquí no, porque se supone que una de las partes no desea consensar o no desea llegar a un acuerdo respecto del divorcio. Entonces, si yo puedo hacer una propuesta de convenio, ¿sí? Una propuesta de convenio que deberá contener lo siguiente. ¿Sí? Una de las cosas principales es la designación del cónyuge que tendrá la guardia y custodia de los hijos menores de edad, tanto durante el procedimiento como después de que se termine el divorcio, cuando el divorcio quede firme. También se deberá establecer el modo de costear las necesidades de los hijos, especificando la forma, lugar y fecha y pago de la obligación alimentaria, así como cómo se asegurará su debido cumplimiento. Otra de las cosas que hay que señalar en esta propuesta de convenio es la designación del cónyuge que hará uso del domicilio conyugal y del menaje de casa. Cabe esa posibilidad de que yo pueda señalar ahí quién va a hacer uso del domicilio conyugal y del menaje de casa. ¿Qué es el menaje de casa? Los muebles, la televisión, etcétera, todo lo que tenemos en la casa conforman el menaje de casa. La manera de administrar los bienes, debemos señalar administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento hasta su liquidación y la forma de liquidarla, es decir, cómo nos vamos a repartir. Y esa forma de liquidarla tiene que ver con el proyecto de partición. Para este efecto también se deberá acompañar un inventario y avalúo de los bienes que conforman la sociedad conyugal. Si nos encontramos ante la presencia de un matrimonio que fue celebrado bajo el régimen matrimonial de sociedad conyugal, porque si fue por separación de bienes, bueno, aplican otro tipo de reglas, ¿sí? Muy bien, en el caso, como ya lo señalé, de que los cónyuges hayan celebrado su matrimonio civil bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, deberán señalar si hay gananciales matrimoniales. ¿Cuáles son esas gananciales matrimoniales? Pues bien, voy a tratar de explicarlo de manera breve y sencilla. Cuando una pareja se casa bajo el régimen de separación de bienes, se considera que los bienes que el esposo adquiera durante el matrimonio y los bienes que la esposa adquiera durante su matrimonio le pertenecen a cada quien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el esposo compra un lote, un terreno? Pero se da el caso de que la esposa trabaja también y contribuye a fincar una casita en ese terreno. Pues bien, a eso se le llaman gananciales matrimoniales. El terreno seguirá siendo del esposo, porque están casados bajo el régimen de separación de bienes y así se estableció, pero resulta de que la señora contribuyó para la edificación de la casa, de la construcción, entonces tiene derecho a las gananciales matrimoniales y a todo lo que se hubiera hecho con el apoyo o con la contribución o con el esfuerzo o con el trabajo de ambos divorciantes, ¿sí? Si este fuera el caso, si estuvieran casados bajo el régimen de separación de bienes, pues tendrán que establecer si existirían ganancias matrimoniales, ¿no? Las gananciales matrimoniales, perdón. Se deberá establecer también las modalidades bajo las cuales el esposo o el divorciante o la parte que no vaya a tener la custodia de los hijos ejercerá el régimen de las visitas. O sea, en pocas palabras, se establecerá el régimen de visitas. ¿Cuándo voy a poder, si mi esposa va a tener la guardia y custodia, cuándo voy a poder ir a ver a mis hijos? Eso sigue siendo, desde luego, una propuesta. No perdamos de vista que en este proceso, al principio solo es una propuesta. ¿Sí? Se deberá establecer la forma, como pretendo yo visitar a mis hijos, respetando, dice la ley ahí muy clara, respetando los horarios de comida, descanso y educación de los hijos, ¿sí? Que mis visitas, yo como padre que no tengo la custodia de mis hijos menores de edad,
cómo voy a ejercer esas visitas? Bueno, pues respetando esos horarios, y de ahí, desde ahí tiene que ir en esa propuesta, ¿sí? Hay una de las cosas importantes aquí, que el juez está obligado a suplir las deficiencias que pudiera tener esta propuesta de convenio, o este convenio, que pudieran llegar eventualmente las partes. Cuando yo meto la demanda y es admitida, le van a dar, se va a emplazar a la parte demandada. En este caso se va a emplazar a mi esposa, se le dará la demanda y se le dirá que la estoy demandando, el divorcio. ¿Qué tendrá que hacer ella? Bueno, pues contestar la demanda. No va a poder hacer nada para que el divorcio no se lleve a cabo, puesto que el divorcio va a salir, porque ya no es, como repito, no es necesario acreditar ninguna de las causales que señala la ley en el término probatorio. El divorcio sale porque sale. Al contestar, ¿en qué se puede excepcionar? En el tema, si es cierto que existen hijos, si es cierto que existen bienes, y podrá impugnar o no estar de acuerdo con la propuesta de convenio, y al contestar proponer o realizar una contrapropuesta, ¿sí? Donde señalar, por ejemplo, que no está de acuerdo en que él haga el uso del domicilio conyugal de homenaje de casa, si así lo estableció, en que los visite todos los días, puesto que a los hijos, puesto que ellos estudien, etcétera, etcétera. Podrá no estar de acuerdo y proponer otra forma de convenio respecto de la solución de su matrimonio, ¿sí? Y una de las cosas importantes de este divorcio, como ya lo he venido señalando, es de que no es necesario probar ninguna de las causas. Aquí, si en caso de que el juez o el órgano jurisdiccional que conozca de mi divorcio decida abrir la prueba, esa parte probatoria, ese periodo para probar, solo será en el sentido de probar la existencia de los hijos, la existencia de los bienes y todo lo relacionado a ese tipo de cosas. Nada más, porque, repito, en este tipo de divorcio no es necesario invocar ningún tipo de causal. No tengo que probar, ninguna causa, ¿sí? Como se hacía antes. Si no probaba yo la causal invocada, no procedía mi divorcio. Aquí no tengo que probar ninguna causa. No tengo que probar por qué deseo divorciarme. No tengo que hacer eso. La ley es muy clara en ese sentido, y la Corte se ha pronunciado de manera clara y rotunda en el sentido de que es inconstitucional lo que señalan los códigos al establecer como uno de los requisitos para que se resuelva mi matrimonio acreditar una causa. Basta con que yo señale que no deseo continuar con la relación matrimonial para que mi matrimonio proceda. Pues bien, con posterioridad, a una vez que se desarrolló el término probatorio, que se terminó y que pues se pasó el periodo de alegatos y luego se dictó la sentencia, se cite para sentencia, el juez dictará la sentencia, ¿sí? Dictará la sentencia de divorcio, en la que disolverá el vínculo matrimonial, disolverá la sociedad conyugal, al igual que en el divorcio voluntario, y se pronunciará respecto también del convenio en caso que se haya llegado a un acuerdo, y enseguida emitirá una copia certificada de la sentencia, que será dirigida a través de un oficio al oficial del registro civil donde se haya celebrado el matrimonio. Es decir, si se celebró en Huanusco, por ejemplo, aquí el municipio vecino de Huanusco, tendrá que enviarle a ese oficial del registro civil para que asiente el divorcio que se ha decretado, haga las anotaciones marginales pertinentes en los libros y en los libros respectivos. Porque, por ejemplo, cuando yo me divorcio, se asiente el divorcio, pero en mis actas de nacimiento ya existe una nota marginal que dice que yo celebré matrimonio en tal fecha con tal persona, ¿sí? Ahora se le pone una nota marginal en el sentido de que ya se disolvió el vínculo matrimonial, de que existe un divorcio, de que ya no existe un vínculo matrimonial civil que me une con mi esposa. Es imperativo señalar que en todo divorcio judicial el juez de oficio o por ministerio de ley, es decir, por estar establecido en la ley, debe de pronunciarse al admitir la demanda, cuando yo presento la demanda, al admitir la demanda y durante el procedimiento, debe decretar o puede decretar una serie de medidas provisionales que voy a señalar ya para terminar. Una de ellas puede decretar la separación de los cónyuges.
la separación de los esposos, la separación de los divorciantes. Y sobre todo cuando nos encontramos ante la presencia de la violencia familiar. Podrá señalar y asegurar los alimentos, no podrá, más bien deberá asegurar los alimentos para los hijos y señalarlos. Es decir, cuando yo promuevo el divorcio incausado, el divorcio sin expresión de causa, al existir hijos menores de edad o hijos mayores de edad que aún se encuentran estudiando, el juez de oficio o por mandato de la ley deberá necesariamente establecer una cantidad de alimentos para esos menores de edad o mayores de edad que se encuentran estudiando. Y dictará en su caso las medidas precautorias para proteger a la mujer embarazada, en el caso de que la mujer esté embarazada al momento del divorcio. Se establecerán una serie de cosas para protegerla tanto a ella como a su hijo no nacido. En los casos en que exista violencia familiar, ya dijimos que la violencia familiar es muy amplia, contiene la violencia física, psicológica, económica, patrimonial, etcétera, etcétera. El juez dictará estas medidas que les voy a señalar ya para terminar. La salida, una de ellas sería muy importante, es la salida del cónyuge agresor del domicilio conyugal y la prohibición de que acuda al mismo, así como a los lugares que frecuentan las víctimas. Es muy importante que si nos encontramos ante la presencia de violencia familiar, pues lo más prudente y lo más lógico es que el juez le ordene a ese cónyuge agresor que se salga del domicilio conyugal por seguridad de las víctimas de esa violencia, lo que le llaman las personas una medida restrictiva. La asistencia obligatoria a terapias o a tratamientos integrales especializados y gratuitos. Esa asistencia obligatoria es para las víctimas, tanto para las víctimas como para los agresores, ¿sí? Aunque es de manera separada. Podrá dictar cualquier otra medida que a juicio del juez permita que cese la violencia familiar en contra de las víctimas. Cualquier otra medida que a su juicio permita que cese la violencia y que se deje fuera de peligro a las víctimas de violencia. ¿Sí? Pues a grandes rasgos esto es lo que contemplan los divorcios en nuestro estado. Espero que les haya sido de gran utilidad, que les sea de gran utilidad. Y bueno, cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Como ya lo señalé, mi nombre es Álvaro Sandoval Ramírez, soy abogado postulante. Tengo mi despacho jurídico aquí en el centro, de aquí en Jalpa, en la avenida Álvaro Obregón, número 329, zona centro. Mi número de teléfono es 463-95-2-57-53. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Hasta luego.